Hola y bienvenidos a la biblioteca. Yo soy el ratón que siempre está merodeando por aquí. La última vez hablamos del monstruo del lago Ness, sobre sus posibles orígenes en la mitología. Ahora vamos a hablar sobre la leyenda moderna, la versión que conocemos hoy, cómo surge, cómo ha avanzado, y solo les advierto que les voy a romper el corazón un poquito, así que solo siéntense y disfruten. Si bien la leyenda del monstruo del lago Ness se dio a conocer al mundo hasta 1933, ya desde mucho antes existen registros de avistamientos e identificaciones falsas. Algunos de estos son: 1852. El diario Inverness Courier publica un artículo titulado Una escena en Lochend. Dos extraños animales fueron vistos nadando en el lago. La gente creyó que se trataba de una serpiente marina o de los kelpies, por lo que buscaron armas para defenderse. El extraño animal resultó ser dos ponis de la localidad de Aldury. En 1879, cerca del cementerio de Aldury, un grupo de niños vio una criatura no identificada andando hasta el lago. En 1971 o 1972, T. Mackenzie aseguró ver un objeto similar a un tronco o un bote volteado, retorciéndose y agitándose en el agua. En 1916, el cuidador principal de la propiedad Balmacan, James Cameron, aseguró ver un enorme animal cerca de él mientras pescaba. En 1930, 3 pescadores reportaron al periódico Northern Chronicle haber oído un terrible sonido y ver cómo el agua se movía al acercarse a una enorme criatura, la cual creó una ola que movió el bote en el que iban los pescadores. Y en febrero de 1932, Kate MacDonald vio una criatura similar a un cocodrilo nadar del río Ness hacia el lago. Finalmente llegamos a 1933. Fue en este año cuando se inauguró la sección moderna de la carretera A82, la cual permitió recorrer el lado norte del lago, iniciando en Fort William hasta Inverness. Fue en esta carretera donde sucedió el avistamiento de los Mackay. El 2 de mayo se dio el avistamiento que dio inicio a la leyenda moderna, escrito por Alex Campbell y publicado en el Inverness Courier con el título Extraño espectáculo en el lago Ness. ¿Qué era eso? El matrimonio Mackay recorría la carretera cuando la señora Aldi Mackay vio un enorme animal girando y sumergiéndose en el agua durante 1 minuto. Su cuerpo era similar al de una ballena. El agua caía y se agitaba, y finalmente la criatura desapareció entre la espuma. Pero el avistamiento que le daría Nessie fama mundial ocurrió el 22 de julio. El matrimonio Spicer recorría el lado sur del lago, cuando el señor Spicer vio cruzando la carretera, en sus palabras, lo más cercano a un dragón o un animal prehistórico que he visto en mi vida. El testigo admitió que la descripción ofrecida se vio influenciada por la escena del Brontosaurus de la película King Kong, estrenada ese mismo año. Así fue como Nessie se convirtió en una sensación a nivel mundial. La primera foto oficial llegó el 12 de noviembre, de parte de Hugh Gray, quien la tomó cerca del río Foyers, cuando vio un objeto de considerables dimensiones que salió del agua. Gray no pudo ver la cabeza, pero sí lo que parecía ser una cola. Y el primer video llega el 12 de diciembre, de parte de Malcolm Irving. En este video se puede observar el rastro que deja en la superficie un objeto que se mueve bajo el agua, en la orilla opuesta al castillo de Urquhart. Este video fue presentado en el primer episodio de Things That Happen y actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de Escocia. Si bien estos solo son unos pocos, durante todo el año se reportaron avistamientos. Muchos de los testigos fueron entrevistados para el libro The Loch Ness Monster and Others, de R.T. Gould, publicado en 1934, el primer libro que trataba la leyenda del monstruo. Tan grande se hizo la leyenda que hasta se ofreció una recompensa de 20,000 libras por la captura de Nessie. Y de hecho, a finales de 1933, el periódico Daily Mail contrató al cazador Marmaduke Wetherell para que encontrara al monstruo. El 22 de diciembre, fueron encontradas a la orilla del lago huellas de 4 dedos que se dirigían al agua. Las copias de yeso y fotografías realizadas fueron enviadas al Museo de Historia Natural de Londres para su análisis. Pero el 4 de enero de 1934, las huellas fueron declaradas falsas. Habían sido hechas con la pata disecada de un hipopótamo. El Daily Mail expuso a Wetherell, quien, ridiculizado, se retiró de la vida pública. Curiosamente, el día 5 de enero durante la madrugada, Arthur Grant se dirigía en su motocicleta hacia Abergan, cuando casi choca con una criatura de color negro cruzando la carretera, a menor distancia que cualquier otro avistamiento. Huellas de 3 dedos fueron encontradas en el lugar. Se le dio más credibilidad
por el hecho de que Grant era estudiante de veterinaria. Y finalmente, el 19 de abril de 1934, Robert Kenneth Wilson contó que se encontraba en la zona de Invermoriston, en la costa norte del lago, llevando su cámara consigo, con la esperanza de ver al monstruo, cuando vio que algo se movía en el agua. No se paró para verlo bien, y fue tras su cámara. Aquel objeto no se mantuvo mucho tiempo en la superficie, y justo cuando Wilson tomó la cuarta foto, se sumergió. Solo 2 fotografías mostraban algo interesante. El Daily Mail compró solo una, y la publicó el 21 de abril. La fotografía del cirujano, nombrada en honor de la profesión a la que se dedicaba el hombre, que prefería no asociarse a esta, mostraba el largo cuello de una extraña criatura en la superficie del lago Ness. La fotografía sorprendió a los expertos y recorrió el mundo, convirtiéndose para muchos en la prueba definitiva de la existencia de Nessie. Y su impacto fue tan grande que en el verano de 1934, Sir Edward Mountain financió la primera gran expedición de búsqueda. 20 hombres, al mando del capitán James Fraser, se distribuyeron por todo el lago, equipados con cámaras y binoculares. Durante la expedición se registraron 21 avistamientos. Se toman 5 fotografías de interés, y en septiembre un video es grabado por el capitán Fraser, el cual fue visto una y otra vez por expertos, siendo la primera vez que Nessie era discutido oficialmente en la comunidad científica. Se concluyó que el video mostraba un animal vivo, pero no pudo ser identificado. Se pensó en una foca, teoría que no resultó muy popular, ya que la fotografía del cirujano mostraba un animal de cuello largo. Los avistamientos y fotografías continuaron, aunque el interés en Nessie fue disminuyendo. Otra razón para esto fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1957, Constance White publicó el libro More Than a Legend, donde se discuten más de 60 avistamientos, y se muestran bocetos realizados por los testigos. La conclusión fue que existía una población de criaturas desconocidas en el lago, y con el éxito del libro, a sus orillas llegaron nuevamente los curiosos, los cazadores de monstruos y las expediciones. En el verano de 1960, inicia la primera expedición a gran escala, por parte de las universidades de Cambridge y Oxford, al mando de Peter Baker, quien junto con Mark Westwood dirigiría una segunda expedición 2 años después, que se apoyaría en las cámaras y el sonar. Las conclusiones obtenidas fueron que las jorobas en la superficie se producían por las estelas de los botes, que provenían del Canal de Caledonia, lo que explicaba por qué este tipo de avistamiento había aumentado desde el siglo XIX. Los cuellos largos en el lago se debían a las aves buceadoras, pero aún así consideraban que sí había algo inusual en el lago, pero más pequeño de lo que se creía. También en 1960 inician las expediciones de Tim Dinsdale, el más famoso buscador de Nessie, un ex ingeniero aeronáutico que tras leer un artículo titulado The Day I Saw the Loch Ness Monster, comenzó a investigar todos los avistamientos y archivos que encontró, lo que lo llevó a visitar el lago en el mes de abril. Y tras 5 días, finalmente, el día 23, vio un objeto cónico, de color marrón rojizo, que parecía ser la parte trasera de un animal, que zigzagueaba a través del lago. A punto de acabarse la cinta, Dinsdale quiso guardar los últimos momentos para volver a filmar estando más cerca, pero cuando llegó a la orilla, el objeto ya no estaba, y no volvió a aparecer. Se dijo que lo que realmente se veía en la película era un bote, y Tim Dinsdale pasó el resto de su vida buscando un mejor video. 2 años después, se formó la Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, la oficina de investigación del fenómeno del lago Ness, al mando de David James, con la colaboración de Constance White, Sir Peter Scott y Richard Feather. Durante 10 años, esta organización buscó explicar lo que sucede en el lago Ness, además de otros lagos de Escocia y otros países. Se realizaron diversas expediciones, y son registrados 258 avistamientos, entre otras cosas. El proyecto concluyó en 1972. Uno de los colaboradores fue el Robert Rines, perteneciente a la Academy of Applied Science, quien usó cámaras estroboscópicas y sonar durante la expedición de agosto de 1972, en la cual obtuvo una imagen que muestra ser lo que parece una aleta romboidal de entre 1.8 y 2.4 metros. En otra expedición realizada en 1975, Rines obtuvo 2 fotografías más, una que muestra una figura similar a la de un plesiosaurio y otra que muestra una cabeza que recuerda a la de una gárgola. La conclusión fue que existía una población de estos animales en el lago Ness,
y las imágenes de la aleta fueron publicadas en el periódico Nature en noviembre de 1972. Estas conclusiones, sin embargo, no convencieron a los zoólogos, que consideraban que la aleta no parecía un órgano de propulsión eficiente. Aún así, en diciembre de 1975, se quiso pedir protección gubernamental para estas criaturas, considerándolas una especie en peligro, por lo que Scott y Rines sugirieron otorgarle a esta especie el nombre Nessiteras rhombopteryx, que se traduce como maravilla de Ness con aleta romboidal. Pero poco después, Nicholas Fairbairn, un miembro del Parlamento, señaló que en este nombre se podía encontrar el anagrama Monster Hoax by Sir Peter S., a lo que Robert Rines respondería diciendo que también se podía encontrar el mensaje Yes, both pigs are monsters, are. En los años 80, lamentablemente, se descubriría que el transductor de sonar que había captado el movimiento de la aleta romboidal en realidad se encontraba flotando y apuntando hacia las burbujas y los sedimentos al fondo. Eso era lo que realmente mostraba la fotografía. Las imágenes originales no mostraban realmente ninguna figura, y las que habían sido publicadas fueron retocadas. Se sospechó de Alan Gillespie, un estudiante de geología que trabajaba como ingeniero junior y quien mejoró digitalmente las fotografías en agosto de 1972, mediante un programa que decidía qué píxeles resaltar, pero su trabajo tampoco mostraba la aleta tan definida que fue publicada. Robert Rines comentó que el retoque de las imágenes lo hicieron manos humanas, tal vez un periodista, antes de él enviarlas a Dick Raynor, otro miembro de la oficina de investigación, y antes de que se entregaran a las revistas. Igualmente en la década de 1980, autores como Ronald Binns y Stuart Campbell buscaron explicar los avistamientos desde un enfoque escéptico. Aún así, las expediciones continuaron. Tres de las más importantes son la Operación Deepscan, de 1987, en la que Adrian Shine dirigió la búsqueda más extensiva realizada en el lago Ness hasta la fecha. Por 2 días, 24 botes equipados con sonda náutica recorrieron lentamente todo el lago, formando una cortina de sonar. Si se hacía contacto con algo extraño, otro barco se acercaba a aquella posición para ver qué se había detectado. 3 de estos contactos desaparecieron y no pudieron ser explicados. Se habló de escombros, efectos termales y focas. También estuvo el proyecto Urquhart, idea del presentador Nicholas Winchell, quien organizó en 1992 una expedición conjunta del Museo de Historia Natural en Londres y la Freshwater Biological Association. El objetivo era estudiar el lago y su biología. Con respecto a Nessie, hubo contactos de sonar de objetos no identificados. Uno de estos duró 2 minutos. Así se comprobó que en el lago Ness no existen cardúmenes de peces. Solo había 1.2 toneladas, insuficiente para un grupo de monstruos. Finalmente, el Rosetta Project, realizado en 1994, en el que se usó una máquina llamada Rosetta Corer, la cual se adentró hasta 6 metros por debajo del fondo del lago Ness para obtener muestras de sedimentos. El Rosetta Corer alcanzó los sedimentos glaciales de hace 10.000 años. No se encontraron restos de diatomeas marinas, lo que significaba que el agua marina no alcanzó el lago Ness al terminar la última era glaciar. Como hemos visto hasta ahora, las investigaciones comenzaban a señalar que realmente no había nada en el lago. Pero el golpe más horrible para la credibilidad de Nessie se dio antes del proyecto Rosetta. 60 años después de darse a conocer la fotografía del cirujano, en noviembre de 1993, falleció Christian Spurling, hijastro del cazador Marmaduke Wetherell, y en su lecho de muerte confesó que la fotografía era un fraude. Tras la humillación que había sufrido Wetherell debido a las huellas falsas, acudió a Spurling, quien creó una figura de madera pintada de gris, la cual fue colocada en un submarino de juguete. Esta fue llevada al lago Ness y fotografiada. Las imágenes fueron entregadas a Robert Kenneth Wilson, cuyo nombre les daría credibilidad. De hecho, Spurling había confesado antes la verdad a los investigadores David Martin y Alastair Boyd, quienes en 1999 publicaron el libro Nessie, The Surgeon's Photograph Exposed. En este también se cuenta cómo es que Ian Wetherell había confesado la verdad en 1975 al periódico Sunday Telegraph. Sus declaraciones fueron ignoradas por autores e investigadores del monstruo. Y bien, esto fue todo por la leyenda moderna. Creo que concluimos con una nota muy triste, la verdad. Aún así, esta leyenda no se termina. Así que, para la siguiente, abarcaremos la época contemporánea y además veremos las distintas explicaciones de lo que podría ser Nessie. Así que los veré en la próxima.
y muchas gracias por escuchar.